Bueno, pues es un gusto saludar a esta hora de la mañana al doctor César Díaz Guerrero, quien es economista y mercadotecnista. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector público y privado. Ha ocupado cargos como el viceministerio de Minas, ha sido subdirector del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, asesor del Ministerio de Transporte, trabajó en la Comisión Nacional de Televisión, en fin, mucha experiencia. Y actualmente es el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Cannabis. Doctor Díaz, qué gusto saludarlo. Bienvenido, buenos días. Omar y Claudia Patricia, gracias por este espacio para conversar sobre un tema que creo que es de gran interés para todo el país y con grandes expectativas, como son las posibilidades de salud, las posibilidades de bienestar y obviamente las posibilidades económicas de un sector nuevo para el país como es el cannabis medicinal e industrial. Además, tema muy importante, porque hay mucha especulación, doctor Díaz. Se dice mucha cosa por la calle, casi como con las vacunas del COVID y todo eso. Pero, ¿cuál es la Sí, realidad y cuál es la actualidad del cannabis medicinal hoy en día en nuestro país? Bueno, primero lo que tenemos que decir es que es una industria relativamente nueva, o sea, es muy nueva. Aquí digamos, el senior, el más antiguo de la industria lleva 4 años y unos pocos meses. Hasta hace 4 años larguitos fue expedida la ley que le dio posibilidad a los industriales, a los emprendedores, a los investigadores de participar en esta industria. Entonces, como pasa en otras industrias, por ejemplo, y en otros sectores, ustedes están hablando ahorita del sector transporte, donde hay dificultades, donde hay algunas complejidades, pues obviamente un sector nuevo como es el sector del cannabis medicinal e industrial es relativamente nuevo, obviamente genera muchas expectativas y muchas zonas grises. Al inicio de esta industria, Omar y Claudia Patricia, habían muchas expectativas, mucha gente buscando unas posibilidades, obviamente, de negocios, de investigación y desarrollo, emprendimiento, entraron en esta industria con unas expectativas que de pronto no han podido ser cumplidas por diferentes razones, porque el mercado no ha crecido como se esperaba, por parte regulatoria, también dependemos de lo que pase en otros países. Este tema, digamos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial es un tema relativamente nuevo. Entonces, pues digamos, se han centrado con grandes expectativas, algunas de ellas no se han podido cumplir y obviamente las empresas y los emprendedores han tenido que hacer ajustes en sus planes de negocios. Eso es normal en cualquier sector que comienza, eso es normal que hayan sectores especulativos, por llamarlo de alguna manera, que especulativos quiere decir que hay una expectativa sobre lo que va a pasar, pero aquí estamos, sigue siendo una alternativa importante para el país, para algunas regiones y especialmente para unos emprendedores y algunos empresarios nacionales y extranjeros que le están apostando en forma importante a esta industria. Permítame, doctor César, ahora sí le presento formalmente porque Claudia Patricia acaba de llegar y Fior, que estaba con nosotros, nuestras compañeras que me acompañan para este diálogo con usted, doctor César. Entonces, Claudia, buenos perdón, días. listo, no los conocía, entonces, buen doctor día a César, muy todos. No se buenos preocupe. días. Muy Sí, no buenos se días. preocupe, don César. Bueno, aprovecho Clau, el dale. saludo también para preguntarle lo siguiente. Hay cerca de 15 países que están comercializando con cannabis, ¿no? Sea que son productores, que son comercializadores o que son también, que tienen diferentes usos, sean de salud o sean porque quieren consumirlo y sea algo como de diversión, por decirlo así. Colombia, dentro de estos 15 países, ¿cómo se ve ante, digamos, qué lugar está representando en este momento? Bueno, aquí dividamos, Claudia Patricia, en dos. Colombia como país productor y Colombia como país consumidor, ¿cierto? Entonces, como país productor nos pasó lo que pasa en las carreras de caballos. Colombia salió adelante hace 4 años, muy adelante de todos. Tuvo una iniciativa apoyada por el ex senador Galán,
en donde con un gran debate en el Congreso y por un voto se logró salvar esta ley, y arrancamos primeros en el partidor, con una norma, pues obviamente primero en el partidor en el tema regional, y poco a poco en estos 4 años países vecinos, como Ecuador, como Uruguay, muy importante jugador, como Paraguay, como Argentina, como Perú, etcétera, también vieron la oportunidad y también entraron en la carrera, y vemos cómo poco a poco esa ventaja que teníamos cada vez es más corta. ¿Por qué? Porque pues, obviamente Colombia tiene una dificultad y es la tradición y la estigmatización de la planta, que no ha pasado en otros países, entonces permite un diálogo más tranquilo y menos prevenido hacia alrededor del cannabis. Y esas diferencias se han acortado, de tal manera que casi que todos los países vecinos, casi que todo el vecindario está interesado en entrar en esta industria. Entonces, importantísimo lo que pasó en México a comienzos del año, donde ya aprobaron la reglamentación cannabis medicinal e industrial, un país de 120 millones de consumidores con cultura canábica, importantísimo lo que está pasando en Brasil. Pero entonces, todos hemos entrado a la competencia. Entonces, como país productor, seguimos teniendo ventajas en que tenemos una tradición exportadora de productos agrícolas. El cannabis medicinal se siembra en invernaderos, entonces tenemos una gran ventaja porque tenemos tradición de floricultura, tenemos en palma, tenemos en banano, o sea, tenemos una cultura tradicional y un capital humano que nos permite mantenernos a la delantera. Entonces, pero sin embargo, pues muchos países han entrado en la competencia. Y creemos que han entrado más rápido a producir que los mercados de consumo en regularlos. Entonces, eso genera una dificultad y tenemos que seguir siendo competitivos. Lo segundo es un país como consumidor. Y aquí hemos hecho un llamado a las empresas. Colombia es el país número 28 en población mundial. Somos 50 millones de personas y no debemos olvidar que somos un país con un gran potencial de consumo. Entonces, igualmente hay que trabajar en el consumo. ¿El consumo de qué? De medicamentos, de ropa, que ya hay ropa, ya hay productores colombianos de ropa con fibra de cáñamo. Podemos tener la posibilidad en productos alimenticios, en bebidas, etcétera. O sea, todo lo que genera no solamente el cannabis medicinal, sino también el cannabis industrial. Entonces, para contestarte, como país productor estamos en la pelea, seguimos siendo competitivos, vamos a seguir siendo competitivos y un gran jugador mundial, dada nuestra posición geopolítica, pero también nuestro gran capital humano. Y como país consumidor tenemos que empezar internamente a tener posibilidades y una cultura de consumo del CBD que obviamente y del cannabis industrial. En este orden de ideas, Canadá, Estados Unidos, Italia, Uruguay y Alemania son países que son mercado interesante de estos productos. ¿Qué acercamientos están haciendo? Visto que Colombia es un productor importante y allá pues pagarán este producto un poco mejor de como lo pagan en Sudamérica, ¿qué acercamientos se está haciendo para ser exportadores de este producto hacia esos países que tienen una moneda un poco más pesada y aparte es un consumo mucho más permitido? Correcto, Canadá fue quizás el líder de todo este tema, ¿sí? Indudablemente Canadá no solamente está autorizado el cannabis medicinal, sino también el que se llama de consumo adulto o de bienestar. Y digamos, Canadá es autosuficiente en su producción, ¿sí? Entonces, hoy no es un país referente para exportar, adicional a algunas temas ya normativos. Estados Unidos falta, ya la Cámara de Representantes votó, digamos, la normalización federal del cannabis. Ya en algunos estados ya está permitido el cannabis medicinal y obviamente el recreativo.
pero a nivel federal, o sea, como todo país, todavía no se ha autorizado. Falta la votación del Senado. Toda la industria está esperando que con la llegada de Biden y el manejo que le pueda dar al Senado, especialmente la vicepresidente que ha tenido este tema dentro de su agenda, se pueda lograr una votación. Y obviamente, donde se logre despenalizar el tema del cannabis en Estados Unidos a nivel federal, se abre el mercado mundial más grande que existe para este tipo de productos. Entonces, esto sería una gran apertura. Alemania es donde todo el mundo tiene el foco. Alemania es donde todo el mundo quiere exportar, es un mercado muy maduro, pero también es un mercado con altas exigencias en normas sanitarias. Llegar a Alemania no es fácil, eso lo tienen que entender los emprendedores. Algunas empresas colombianas ya lograron esa certificación, unas certificaciones que no son nada fáciles. Pero en fin, digamos, ese es como el panorama mundial. Inglaterra también un país muy interesante, pero estos son como nichos, pero creemos que a nivel Colombia, muy importante lo que pasa en Perú, lo que pase, perdón, en México, lo que pasa en Brasil, digamos que son grandes mercados que están cerca, y especialmente el mercado mexicano, que ya tiene una cultura canábica. Entonces, César, este es un tema tan espinoso y tan complicado que uno no sabe por dónde arrancar, y a mí me encanta ver con la naturalidad que usted habla todo este tema, porque es un tema muy debatido y que genera mucha polémica y muchas situaciones en el mundo entero. Entonces, esa naturalidad, de pronto como que la cámara lo asume y los protagonistas, los productores, a mí hasta me asusta un poquito, y perdóneme la ignorancia o de pronto mi temor campesino de decirle estas cosas. ¿Usted no cree que una cosa es el cannabis medicinal y otra cosa es el producto para adultos que se lo fuman en el parque y que uno va con el niño a jugar y ese olor? Perdóneme, don César, mi ignorancia, y de pronto sí, y que me extiendan la pregunta. No, Fiori, tienes toda la razón. Aquí estamos hablando del cannabis medicinal e industrial. Por eso nuestra cámara se llama Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial. Está probado que el cannabis tiene unas propiedades en salud y en bienestar. Estamos hablando del tema medicinal, ¿sí? Donde las empresas controladas en espacios absolutamente de seguridad sanitaria producen una serie de aceites que van a ser materia prima para unos medicamentos que tienen toda la trazabilidad y todo el rigor científico que tiene cualquier otro medicamento a nivel mundial. Y esto es una industria que, para entrar en esta industria, tienes que tener unos grandes protocolos, porque estamos hablando de medicamentos. Y para eso estamos en Colombia, por ejemplo, están autorizados los medicamentos en fórmulas magistrales. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas donde un médico y el médico te hace un análisis y te da una fórmula para ti, es individual. Tú vas a unos laboratorios autorizados y te fabrican o te elaboran ese medicamento de acuerdo a las condiciones que ha hecho ese médico. En eso estamos en Colombia. Y estamos hablando del cannabis medicinal. Y si tú entras y ves las normas que hay en el mundo, son muy estrictas. Ahora, ¿qué es el cannabis industrial? Y esto es un tema que viene de miles y miles y miles de años en la cultura en algunos países. Por ejemplo, el primer carro que construyó Henry Ford tenía en gran parte cannabis industrial, que se llama hemp en Estados Unidos. Está demostrado que la planta de cannabis tiene varios usos. De ahí tú puedes sacar una fibra, y con esa fibra, que no es psicoactiva, no tiene cero efectos psicoactivos, pero tiene unas grandes propiedades. Tú puedes producir calzados, cachuchas, camisetas, ropa en general, que ya tú lo puedes ver en Colombia en algunas empresas que lo están haciendo y a nivel mundial. Por otro lado, puedes generar una biomasa, y esa biomasa te puede ayudar o te puede servir para la generación de energía eléctrica.
Entonces es una planta que en cierto tipo de plantas no tienen efectos psicoactivos y tienen efectos y tienen usos industriales. O sea, esta planta cuando sacas biomasa no tiene ningún efecto psicoactivo, que es lo que se llama el CBD, no tienen THC, que es el efecto psicoactivo, y realmente, digamos, es un tema absolutamente industrial. Por ejemplo, desde la Cámara estamos viendo un proyecto que es bien interesante, que algunas comunidades del país siembren un tipo cierto de cáñamo o de cannabis industrial, y de ahí puede sacar una fibra que permite hacer edificaciones para las zonas rurales más alejadas del país. Esa fibra puedes hacer con ella unos bloques que te dan, son aislantes, no permiten la entrada de ciertos insectos, en fin, y estamos trabajando con la Universidad Nacional en ese tipo de desarrollos industriales. O sea, el cannabis medicinal bien hecho bajo las más estrictas protocolos te puede ayudar a tener medicamentos que especialmente hasta ahora en que sean concentrados. El manejo de estrés, el manejo de dolor, el manejo de ansiedad, en algunos tipos de Parkinson, etcétera. Entonces, eso está demostrado y hay empresas que vienen trabajando en temas científicos para demostrar las bondades en otro tipo de dolencias y en otro tipo de enfermedades. Y el cannabis medicinal, el cannabis industrial es ya todo lo que te he dicho. Otro tema es el cannabis recreativo, en el cual nosotros ahorita en este debate o en esta invitación que nos está haciendo, no lo vamos a tocar. Esto ya tiene otras implicaciones, estos son algunos temores que tú estás manifestando, una gente en contra, otros a favor, y creemos que el país tiene que dar ese debate también para ver si, como lo han hecho otros países, se acepta el consumo adulto, el consumo de bienestar del cannabis en Colombia. Hoy estamos hablando de cannabis medicinal y cannabis industrial. Importante y amplia claridad, doctor César, porque así como Fior tenía esa inquietud, seguramente muchos televidentes la tienen también y hay que hacer esa claridad para no confundirse, porque se menciona la palabra cannabis y mucha gente prende las alarmas ignorando para qué es que se usa y el uso que le están dando en Colombia. La naturaleza nos ha dado unos regalos, lo que pasa es que depende cómo la utilicemos, que es lo mismo que pasa con la coca. La hoja de coca para los indígenas tiene unas propiedades, unas facultades, pero otros le metieron químicos y fabricaron la droga que tantos problemas nos ha traído. Pero mire, le quiero preguntar, doctor César, a propósito del COVID-19, que así como tiene unos síntomas, tiene unas secuelas. Y los expertos y quienes han pasado la prueba del COVID dicen que las secuelas tienen muchas veces que ver con esos dolores musculares, con ese malestar general del cuerpo. ¿Sabe usted si en Colombia o en algún país se están haciendo investigaciones, se está trabajando en si el cannabis medicinal puede ayudar para tratar las secuelas del COVID-19? Omar, claro que sí, o sea, ya ha habido algunas investigaciones sobre el tema del dolor, ya hay muchos estudios y ya hay muchas evidencias científicas que el cannabis medicinal o algunos medicamentos con cannabis medicinal ayudan en las dolencias. Eso, inclusive, aquí tenemos algunos antecedentes de algunas comunidades y algunas etnias en Colombia, donde anteriormente, hace muchísimos años, lo utilizaban, usaban la hoja del cannabis con alcohol y eso, etcétera, para el dolor, que se lo frutaban. También estamos tratando y promoviendo que desde la Cámara se recoja ese conocimiento ancestral que tenemos en algunas comunidades indígenas, especialmente, de el uso ancestral que tenían para el manejo del dolor con este tipo de planta. Y a nivel mundial sí se han adelantado algunos estudios, inclusive hay algunas publicaciones que se han hecho en otros países sobre el manejo del dolor y la prevención del COVID con el cannabis medicinal. Pero científicamente todavía no está demostrado
Y en esto es importante solamente hablar de lo que está demostrado y no de lo que está en investigación. Muchos propósitos, muchos proyectos investigativos y científicos en eso, pero que nosotros tengamos hasta ahora conocimiento que ha sido aprobado por algún país, que tengan una reglamentación específica, no se ha logrado. En Colombia, por ejemplo, ya tenemos unas clínicas que son importantes de cannabis. Hay una clínica en Bogotá, hay una clínica en Barranquilla, donde el manejo del dolor lo hacen a través del cannabis medicinal. Es importante esto, ¿por qué? Porque son clínicas vigiladas, son clínicas autorizadas, los medicamentos pues obviamente también tienen toda la trazabilidad, estamos hablando de un tema científico, no un tema que no tenga evidencia científica. Entonces, digamos, ese es como el tema, hay algunos avances en investigación, pero nosotros nos concentramos en lo que tenemos en el país. En el país tenemos clínicas ya de manejo del dolor con el tema de cannabis, ustedes las pueden encontrar a través del internet, fórmulas magistrales donde algunos de los pacientes que consideren, algunos médicos que ya se sientan en tranquilidad de formularla, van y le hacen una fórmula magistral para algún tipo para el medicamento que él considere que para la enfermedad o la molestia que puede tener el paciente. En eso hemos avanzado, pero mucho tema por investigar, mucha evidencia científica en el manejo de otras enfermedades. Pero hablemos sobre lo que tenemos hoy en Colombia, manejo del dolor en algunas clínicas y fórmulas magistrales. Adicional, pues obviamente, y para las mujeres es muy importante, ya en el mercado ustedes encuentran cosméticos, cremas, humectantes, etcétera, con CBD, ¿sí? Eso también es importante que anotarlo porque es una línea de negocios que también han venido trabajando algunas empresas. La industria cosmética. En Europa hace unos meses hubo una revolución porque había niños que estaban padeciendo pues cáncer y sufrían muchos dolores y los papás solicitaban que por favor les permitieran utilizar esta alternativa para que pudieran, digamos, soportar estos dolores. En Colombia se ha hablado algo al respecto de la reglamentación para uso medicinal, ¿a partir de qué edad? Porque allí el problema era que eran niños entre 9 y 13 años, entonces no querían permitir. Mucha gente estaba en contra de este uso, pero pues los padres que tienen un niño con esos problemas y con esos dolores veían aquí una solución para aliviar este dolor. En Colombia, ¿cómo se ha manejado este tema, visto que ya hay clínicas para esto? ¿Hay restricciones con la edad? Correcto, mira, afortunadamente en Colombia hay unos médicos de gran prestancia que ya están en el tema. Hay asociaciones de médicos para el uso del cannabis medicinal, fundaciones, investigaciones, etcétera, etcétera. Digamos, aquí ya la parte médica colombiana, la investigación médica también ya está participando en forma directa en este tema. Yo no te podría decir ahorita, porque no tengo el detalle de a qué edad o en qué rangos se están adelantando este tipo de medicación, pero seguramente esto está controlado y digamos, si tenemos una segunda oportunidad, este tema seguramente ya pues lo traemos un poco más detallado. Lo importante es que no puede haber sin prescripción médica hoy en Colombia el consumo de medicamentos derivados del cannabis. Tiene que ser autorizado obviamente por el cuerpo médico registrado en Colombia y bajo todas las normas que ya ha establecido tanto el INVIMA como el Ministerio de Salud. Muy bien. Doctor César, las industrias que usted está mencionando, acaba de mencionar una muy importante, que es la industria del cosmético, de la belleza, ¿sí? Es una industria que mueve millones de dólares en el mundo. Esa no la había escuchado.
y me gustaría como que diera algunas recomendaciones, alguna información que se tenga de eso en estos últimos minutos. Te digo por lo que genera y lo importante que es para las mujeres en el caso que somos dos acá. Sí, mira, ese es un tema muy interesante. Ya en el mercado tú encuentras tipos de productos de belleza, humectantes, etcétera. Bueno, lápiz labial, o sea, todo lo que tenga que ver con el cuidado y con el embellecimiento y con parte de la vanidad de las personas cuando quieren usar algún tipo de este tipo de productos, ya lo encuentras en el mercado. Inclusive hay un tema, inclusive hay algunas empresas ya colombianas que también ya están exportando este tipo de productos y lo encuentras. Nosotros no quisiéramos ahorita decir una o dos porque de pronto se nos quedan en el tintero, pero lo encuentras, ya lo encuentras en el mercado, debidamente autorizado por el INVIMA. ¿Sí? Y entran a competir con otras industrias en igualdad de condiciones, mostrando sus propiedades, mostrando sus ventajas, y realmente es otra posibilidad de oferta para este tipo de usuarios. Tenemos, pues, por no dar un nombre propio, una ex reina de belleza, muy reconocida, que lanzó su línea de cosméticos en Estados Unidos con apoyo de una empresa colombiana, ¿sí? Y ha hecho ha estado en un tema publicitario muy importante, en fin. Entonces, aquí hay, o sea, no nos gustaría decir nombres particulares porque podríamos segmentar un poco, pero hay en el mercado, y ojalá que ustedes lo puedan acercarse a ese tipo de productos y ver los beneficios que obviamente los productores y los fabricantes podrían compartir con ustedes. Lo haré. Doctor, quisiera pedirle por favor que nos regalara una frase, digamos, para todas las personas que están viendo en este momento, para que no se escandalicen y lo tomen con más naturalidad esta nueva alternativa. ¿Cuál sería esa frase de darle a las personas para decirle que el cannabis puede ser una alternativa benéfica para muchos? Ok, claro, Patricia, digámoslo en dos temas. Hablemos de una frase para el tema del cannabis medicinal. ¿Sí? En esa frase del cannabis medicinal es confianza. O sea, esto es una industria regulada, esto es una industria que está probada en algunas dolencias, puede ser efectiva. Confianza. Aquí, como siempre, en todo producto, especialmente en los medicamentos que uno consuma, tiene que haber una confianza. Hay que leer más, hay que estudiar más, hay que los médicos los médicos a los que uno va, si considera al médico que esto puede ser una alternativa, consultarle a él. Yo creo que en el tema médico es un tema de confianza, ¿sí? Tener confianza en esta industria, y quien no considere, ¿sí?, que debe tener, que no está en ese nivel de confianza, pues obviamente como en otros medicamentos, todos estamos libres de asumir algunos tratamientos. En tema de cannabis medicinal, yo te diría confianza en esa industria, y quien se sienta con confianza hacerlo. Hay muchas personas que ya vencieron esa desconfianza. En el tema del cannabis industrial, ¿sí?, yo diría novedad, yo diría experiencia, o sea, bueno, mirar si una camiseta hecha con fibra de cannabis, con el tiempo que me da más durabilidad, me da más tranquilidad, me da etcétera. Unos zapatos, parece que los zapatos tienen una gran comodidad en su uso, etcétera. En el tema de los cosméticos también, mirar cómo los cosméticos utilizan CBD, o sea, cero psicoactivo. Es un tema absolutamente industrial para los emprendedores de este país. Digamos, hay algunos nichos que empiezan a desarrollarse con el uso del CBD,
papel, existe una tendencia mundial a que el uso del papel hecho con CBD puede ser ambientalmente más viable, ambiental y con un mejor impacto sobre el medio ambiente, etcétera. Tenemos el papel, tenemos la generación de energía a través del cáñamo, tenemos la construcción de vivienda rural. Entonces, como ven, el tema del cannabis industrial es un mundo entero. En la utilización de los vehículos, eléctricos, se empieza a aparecer el derivado del cáñamo, ¿sí? Algunos productos derivados del cáñamo que, como les digo, en Estados Unidos llaman hemp, que es más, rompe más el estigma, dice, nosotros somos hemp, nosotros no somos psicoactivos. En Colombia queremos vender la narrativa con cáñamo, somos una industria de cáñamo y a través del cáñamo podemos hacer muchas cosas. Y obviamente, sí, para finalizar, las semillas de la planta, que tampoco tienen un nivel de psicoactividad, tienen un alto nivel proteínico. Entonces, como ven, es un mundo diferente. Estamos un poco alejados del consumo del porro, a quien nosotros consideramos que tiene que haber esa discusión, a quienes lo consideren recreativo. Creemos que el país tiene que haber esa discusión, bienvenida a la discusión, pero hoy estamos hablando de dos temas claros: cannabis medicinal, que creemos que es confianza, y cannabis industrial, oportunidades, diversificación, experiencias nuevas, etcétera. Son dos mundos diferentes y creemos que esta narrativa y estas oportunidades como medios de comunicación como ustedes, que amablemente abren la puerta para estos temas, le permiten a nuestros oyentes entender un poco la narrativa, que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? Estamos hablando de un uso estamos hablando de un uso medicinal. Sí, y no faltará el que le den los tres usos, entonces, Claudia. Sí. ¿Perdón? Sí, para la Cámara será un gran... Siga. No, ustedes saben que el año pasado hubo unas votaciones y unos proyectos de ley para que se empezara a aprobar el consumo adulto o el consumo de bienestar, como lo llaman algunos en Colombia. Ese proyecto de ley no fue aprobado, se cayó. Se espera que en este año se vuelva a presentar y va a ser un debate. Yo creo que esto es un debate muy constructivo para el país, a ver si al final es bueno o malo. Yo creo que nosotros obviamente esperamos participar en su debido momento, pero por ahora no hay nada no hay nada en el tintero. Nosotros queremos impulsar el cannabis medicinal y queremos impulsar el cannabis industrial. Y nosotros sabemos, antes de que ya se nos quede esto también, nosotros sabemos que ustedes tienen una audiencia muy juvenil. A decirle a los jóvenes emprendedores que con mucha información, con mucha rigurosidad en sus inversiones y con bajas expectativas, empiecen a mirar las oportunidades de negocio que empieza a dar el cáñamo o el cannabis medicinal, el cannabis industrial. Aquí hay una inmensa oportunidad para empezar a hablar de otros productos generados a raíz o con base en la fibra que da el cáñamo generado por el cannabis industrial. Muy bien, pues doctor César Díaz, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Es el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Cannabis. Hay cannabis industrial, hay cannabis medicinal y hay cannabis recreativo, no hay que confundirnos. Un feliz día, doctor César, gracias. Perfecto. A ustedes muy amables, ojalá que podamos tener alguna oportunidad de ampliar algunos temas que nos quedaron pendientes. Agradecerles que estos medios de comunicación sirvan para orientar a las comunidades y a los ciudadanos sobre esta nueva industria que se convierte en una oportunidad de bienestar, de salud y obviamente una oportunidad económica. Muy amables. Sin duda, señor. Muchas gracias. Gracias a Fior, gracias a Claudia. Nos vamos a la pausita. Viene el concejal Rolando González, viene la negrita Candela y mucho más. Esto es Aquí Estamos en Ranchenato TV, el canal que lo tiene todo. Hasta mañana.